22. Yo entonces respondí, verso 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esta historia es la del rabino Saúl de Tarso, que se convertirá en San Pablo, ¿no? Pero antes su nombre es Saúl, en honor del primer rey de Israel, Saúl de Tarso. Se encuentra en el camino en que se le aparece Jesús. Ahora vean esta pregunta tan importante. ¿Quién eres, Señor? Esa es una pregunta que todos tendríamos que hacernos. Los que estamos aquí, los que están a la distancia, todos los seres humanos que escuchemos algo acerca de Jesús, tendríamos que preguntarle, ¿quién eres? Porque de lo que entendamos de la respuesta que podemos dar a esa pregunta, depende nuestra eternidad. Nuestra alma no va a desaparecer y nuestro cuerpo un día tendrá que volver a vivir para dar cuentas a Dios. Lo que el Apocalipsis llama que todos los muertos estaban en pie delante del trono. ¿Y qué va a pasar después de eso? Depende de cómo hayamos contestado la pregunta, ¿quién eres, Señor? Recuerden que esta pregunta la hizo también Jesús. Le preguntó a sus discípulos en un momento estratégico, en el momento en que Jesús iba a dejar la zona norte de Galilea, donde había estado prácticamente 3 años predicando, e iba a iniciar su camino al sur, a Jerusalén, donde iba a morir. En ese momento de cambiar la ruta, le pregunta a los discípulos, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y ya los discípulos le explicaron, bueno, hay personas que creen que eres Juan el Bautista, que le habían cortado la cabeza, que eres Juan el que había resucitado. Otros dicen que eres Jeremías, que ha vuelto a la tierra para cumplir esa profecía de un profeta último del reino de Dios. O que eres alguno de los profetas. Bueno, como no había Facebook, podían pensar que era cualquiera porque no conocían la foto, ¿verdad? Pero más bien por las palabras, por los milagros, por el anuncio del reino de Dios, la gente veía en él un profeta. Sí, Jesús fue un profeta, pero también algo más que eso. Y entonces Jesús le dice a sus seguidores más cercanos, bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen de mí? Y es cuando Pedro da aquella respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El cristianismo tiene que centrarse en Cristo, si no ya no es cristianismo. Y aunque parece obvio lo que estoy diciendo, hay cristianismo hoy que se está centrando en la prosperidad, en los decretos, en volver a lo judío, o en cualquier otra reverencia, adoración o devoción a otros seres intermedios, o a cualquier otra doctrina, o incluso a seres humanos, a los que ahora llaman apóstoles y demás cosas, ¿no? Por ahí decía alguien que casi modificando el credo, creo en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el apóstol fulanito.
¿El cristianismo es Cristo o no es cristianismo? Así que la respuesta a quién es Jesucristo es muy importante. Ya les comentaba que hay muchas opiniones de quién es Cristo. Un fundador de religiones, un iniciado de los grandes iniciados, un iluminado, un avatar de los dioses, un extraterrestre, un maestro de moral, un profeta escatológico, un guerrillero, el primer comunista, teólogo de la liberación. Nada de eso fue Jesucristo. Solo hay una respuesta correcta que de alguna manera ya está implícita en la pregunta de Pablo. ¿Quién eres, Señor? La palabra Señor aquí es muy diferente. Ustedes saben que aquí decimos Señor a cualquier persona, ¿no? Cualquier varón es un Señor. Si va el del carrito de la basura y ya se nos va, Señor, Señor, espéreme, ¿no? Pero en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, Señor quiere decir dueño, amo, Dios, Dios. La palabra griega para Señor es la traducción del hebreo Adonai, que es Dios, que es una manera de decirle a Dios a lo largo del Antiguo Testamento, incluso de sustituir la palabra Yahvé o Jehová, Adonai. Y entonces la pregunta de Pablo es, porque está tremendamente confundido. Él piensa que solo hay un Dios, y efectivamente hay un Dios, ¿no? Pero él lo concibe como una sola persona, es decir, Dios el Padre, Jehová para él, o Yahvé, mientras que Jesús fue un hereje, Jesús fue un blasfemo, y por eso está persiguiendo a los cristianos. Cuando de repente le aparece Jesús, le habla Jesús, entonces, ¿qué eres? ¿Quién eres? Señor, es decir, entiendo que eres Dios, pero no entiendo cómo tú puedes ser Dios, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Entonces, esta pregunta es muy importante, proferida por un celoso maestro de la ley. Recuerden el verso 3 que decía, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Noten la manera en que Pablo quiere establecer un puente y un convencimiento lógico. Todo ese celo que ustedes sienten por el judaísmo, le dice a aquella multitud, pues es igual al que yo tenía. Los entiendo perfectamente. Sentimos lo mismo, ¿no? Quiere identificarse con ellos para que ellos puedan entender que Pablo no es ajeno al judaísmo, no es un enemigo del judaísmo, no es un ignorante del judaísmo, no es un diletante de la ley de Moisés. Es alguien que conoce perfectamente y que sintió el celo que ahora sienten los que quieren matarlo. ¿A quién le está diciendo que son tan celosos de la ley como él era? Se lo está diciendo a los que quieren matarlo. Vamos a ver algunos textos acerca de la vida de Pablo en Filipenses. Si no quieren buscarlo, yo se los leo. Dice en Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese es Pablo, ¿no? Cuando los judaizantes actuales
quieren demeritar las palabras de Pablo, incluso suponiendo que se equivocó o cambiando sus palabras. Se olvidan de que si alguien hubo erudito en la ley de Moisés, fue Pablo. Como vimos, estudió a los pies del gran maestro Gamaliel, fariseo de fariseos. En cuanto a celo, es decir, ese fervor que exige que haya ortodoxia, que haya un camino riguroso en la religión. En cuanto a celo de la ley, irreprensible. También en la primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Es decir, Pablo está aquí contando de ese encuentro que tuvo con Cristo, ¿no? Pero siendo todo lo que él era antes, como lo dice también en Gálatas 1, 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese es Pablo, que va a Damasco a perseguir cristianos. Y como él mismo lo dice, ¿no? A asolar a la iglesia, a meter en la cárcel hombres y mujeres, a arrastrarlos, a golpearlos, y si es posible, como a Esteban, a matarlos. Esto no es historia antigua, sucede actualmente. En la semana estaba yo en una entrevista sobre pueblos indígenas y les recordaba yo, pues, al auditorio, las persecuciones actuales, por ejemplo en Chiapas, que comenzaron o que se recrudecieron en 1981. Antes de eso, incluso en el siglo antepasado, en el 19, las persecuciones eran, por supuesto, muy abiertas, ¿no? Estaba prohibido todo lo que representara una libertad religiosa. Pero en 1981, en la zona Chamula, en San Juan Chamula, tomaron la turba, instigada por los caciques, tomaron a un pastor llamado Miguel Caxlán. Después de que lo golpearon, le cortaron las plantas de los pies para que caminara sobre carbones encendidos. Después le cortaron las orejas, le sacaron los ojos y luego lo ahorcaron, ¿no? Como no hubo ningún castigo a eso, las persecuciones se incrementaron. Y como ustedes saben, en un lapso de aproximadamente 20 años, la cantidad de indígenas expulsados por buscar una vida espiritual distinta, por no seguir las tradiciones de sus comunidades, los usos y costumbres, especialmente por no emborracharse como todos, no consumirle la bebida a los caciques, no aceptar los préstamos de los caciques para endeudarse de por vida con las fiestas. Por esas razones, los expulsaron, lo que implica quitarles la casa, las tierras, a veces quemar sus templos, violar a las mujeres o matar a algunos de ellos. Y traigo esto a colación porque no solamente los cristianos sufrían la persecución, hasta aquí por parte del propio Saulo de Tarso, sino porque uno de los principales perseguidores de la zona de San Juan Chamula, andando el tiempo, se convirtió a Cristo y luego fue un pastor, ¿no? Entonces uno a veces dice, esa persona que es tan enemiga de Dios, o que es un ateo, o que es un narcotraficante, o que es un total anticristiano,
no tenemos que dejar de predicarle. No tenemos que dejar de amarle. Muchos de ellos se pueden llegar a convertir. Porque de eso se trata el amor de Dios, de salvar al que lo necesita. Jesús no vino a llamar justos, vino a llamarnos a los que somos peores. Espero que no se ofenda. Pero dice Pablo, ¿no? Hablándole a la iglesia, no éramos lo mejor de la sociedad, éramos lo peor. Pero Él nos ha perdonado, Él nos ha transformado. Y entonces, bueno, Pablo está preguntando ¿qué autoridad tiene esa persona que le está hablando? Es un conflicto de autoridades. Es un conflicto de concepción acerca de Dios. ¿Cómo puede ese maestro llamado Jesús, a quien Pablo consideraba un enemigo de Dios, aparecérsele ahora como Dios mismo? ¿Qué autoridad tiene? Miren, Pablo lleva un tipo de autoridad. Pablo lleva cartas de Caifás, el sumo sacerdote. Pablo lleva cartas del Sanedrín, el supremo tribunal judío. ¿Hasta ahí tiene autoridad Pablo? Tiene mucha autoridad. Pero además diríamos que Pablo siente que está detrás de él la autoridad de la ley. Ahora se le aparece a alguien que pone en duda todo lo que es y todo lo que ha creído. Por eso la pregunta, no solo quién eres, sino el vocativo, Señor. ¿Quién eres, Señor? Tenemos que reconocer quién es nuestra última autoridad en la vida. Como dijera él en la carta que les leí ahora, la tradición de sus padres. Para algunos es alguna corriente filosófica. De antemano hemos escogido tal vez una corriente, el materialismo, el existencialismo, el nihilismo, el relativismo, y esa es la mayor autoridad de nuestra vida, ¿no? Para otros, la mayor autoridad puede ser la propia ley de Moisés, los mandamientos, el sábado, los ritos judaicos. Pero ahora la respuesta, volvamos a Hechos 22:8. La respuesta es: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bueno, ¿qué habrá sentido Pablo? ¿Qué habrá pensado Pablo? No lo sé. ¿Vio estrictamente a Jesús? Los pasajes dicen una gran luz, que además lo dejó ciego, ¿no? Una gran luz. Si vio una figura humana o no, él no lo dice. Porque la apariencia física de Jesús no es importante. Uno de estos supuestos apóstoles decía, es que a mí se me apareció Jesús. Y según él quería darnos detalles, ¿no? Hasta vi los pliegues de su ropa. No, Pablo no se preocupa por eso. Simplemente no solo es una luz innegable, cegadora, una voz de autoridad, sino ante todo la experiencia luminosa, la experiencia religiosa, espiritual profunda que ha derribado a Pablo. No digo del caballo, como lo pintan en la mayoría de los cuadros, porque el texto nunca dice que fuera en caballo. A lo mejor sí, o en camello, o a pie. No dice. Lo que dice que cayó, eso sí, cayó frente al poder de esta experiencia tremenda de un encuentro con Jesucristo, de escuchar la voz de Dios. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando decía Pablo, yo tenía gran celo de Dios, pero estaba equivocado. ¿Cómo puedo yo estar tan convencido de algo y sin embargo ese algo es equivocado? Por eso necesitamos
volver nuestros ojos hacia Cristo. Que Cristo siga siendo el centro de nuestra búsqueda, del sentido de la existencia. Nada más puede darnos un sentido de la existencia. Hay gente que está en la corriente naturalista o cientificista que dice, solo existe lo que se ve, lo que se toca, lo que está en la naturaleza sensible. Pero eso no nos da un sentido de la existencia. Ni siquiera las descripciones científicas de la realidad nos dan el sentido de la realidad. Nos pueden decir cómo pasan las cosas, ¿no? Pero no por qué pasan, por qué existen, para qué existen. Solamente Jesucristo puede darnos ese sentido. Pablo pensaba que servía a Dios. Esto es tremendo, nos tiene que poner en un análisis de nuestro corazón, ¿no? Pablo pensaba que servía a Dios. Hoy hay muchísimas personas pensando que sirven a Dios. Cuando yo veo tantos videos estos de las múltiples herejías, pero múltiples herejías, algunas de verdad inconcebibles, algunas sí de verdad te hice para atrás. Pero mucha gente ahí está pensando que está sirviendo a Dios, que está siguiendo a Dios, porque necesitamos un auténtico encuentro con Jesucristo. Pablo pensaba que servía a Dios y lo que estaba pasando en el fondo es que estaba peleando contra Dios. Otro de los pasajes donde se narra el testimonio de Pablo, las palabras de Jesús son, ¿por qué me persigues? Te es cosa muy difícil, muy dolorosa, dar patadas. Dice, el texto dice coces, o sea, como no solo una patada, sino con la fuerza con la que la da un caballo, contra el aguijón, es decir, contra una espina muy grande, muy puntiaguda. Dura cosa te es pelear con Dios. Es sorprendente, ¿no? Porque uno piensa que la religión es de Dios. Pero de acuerdo con esto puede haber religión con Dios, religión sin Dios, religión contra Dios. ¿Qué lo determina eso? ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón? Bueno, en el verso 9, después que Jesús se presenta, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Jesús se apareció a Pablo. Hubo evidencia por parte de los que lo acompañaban, que no eran cristianos, Esto es importante porque no es un grupo de creyentes que tiene una especie de histeria colectiva y creen haber visto todos lo que querían ver. No, no se trata de eso, se trata de todo lo contrario. De ver algo que es contrario a todo el esfuerzo que ellos están haciendo. Pero el mensaje solo es claro para uno de ellos, para Saulo. Eso nos habla de que de entre todos esos perseguidores, solo uno tenía en lo profundo de su corazón el deseo de buscar sinceramente a Dios. A ver, podemos estar equivocados. En muchas ocasiones de la vida hemos estado equivocados. Pero ¿qué hay en lo más profundo que la Biblia llama el corazón? ¿Hay una sinceridad de conocer a Dios? Me ha tocado platicar, ¿no?, con jóvenes, por ejemplo, ateos, y en algunas de las cosas que yo les llego a decir es, ¿por qué no le pides a Dios que se muestre a ti? Porque yo sé que es más que un asunto de convencimiento. Es que tiene que tener un encuentro con Dios, la persona, ¿no? Y si la persona, aunque suponga que no hay Dios, en el fondo realmente lo quiere saber,
va a tener un encuentro con Dios y ya no va a poder decir que no hay Dios porque ya se encontró con Él, ¿no? Entonces, estas personas que acompañaban a Pablo, pienso que no tenían en su corazón el auténtico deseo de conocer la verdad que Pablo siempre tuvo a pesar de su camino equivocado. Y entonces dice Dios, el que me busca, me hallará. Y decía Jesús, ¿no? El que busca, halla. Al que llama, se le abre. Al que pide, se le da. Pero tenemos que hacerlo con nuestro corazón. Dios ve ante todo el corazón. Acuérdense, claro, los hechos son importantes. Los errores son importantes. Los pecados tienen consecuencias. Pero a pesar de ello, hay una diferencia entre el otro Saúl, el primer Saúl, el rey. ¿Se acuerdan que Saúl tuvo algunas fallas? ¿Qué fallas tuvo el rey Saúl? Cuando el profeta Samuel le dijo, vas a hacer la guerra y vas a tener que erradicar a los enemigos. Y cuando llegó Samuel, después de la batalla, resulta que Saúl había conservado el ganado y a los reyes. ¿Y por qué? ¿Por qué perdonaste a lo mejor de las vacas, de las ovejas? Y Saúl dice, bueno, es que el pueblo quiso ofrecérselos a tu Dios, ¿no? Uno diría, bueno, pues no fue tan grave la falla de Saúl. Perdonó a algunos enemigos. La Comisión de Derechos Humanos diría que estuvo muy bien. Se quedó con algunos animales para ofrecérselos a Dios. No parecía nada malo. Y así ese tipo de fallas tuvo Saúl. Y Samuel le dijo, Dios te ha desechado. Después vino el rey David, y el rey David tuvo unas fallas peores, ¿no? Porque, pues ya saben, ¿no? La Biblia también nos cuenta las fallas de las personas, porque Dios no llama a personas justas y buenas, sino pecadores que Él quiere transformar, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que David tomó la esposa de otro y luego a ese otro lo mandó matar. ¿Quién actuó peor, Saúl o David? Pues David. ¿Quién actuó peor? David. Sin embargo, Dios desechó a Saúl y a David le dio una promesa. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba en juego allí? El corazón. Porque lo que Saúl estaba haciendo implicaba, y así lo sigue narrando la historia, una actitud de ir cada vez más hacia abajo. Más lejos de Dios, más necedad, más envidia, más orgullo, hasta que terminó consultando a los muertos, ¿no? Mientras que David, después de cometer tan grave pecado, se humilló, se arrepintió, pidió perdón y cambió su vida. Entonces, en estos dos personajes vemos el cambio de actitud. Y aquí entonces tenemos a dos personas que se llaman Saúl. Saúl el rey de Israel y Saúl de Tarso. Uno parece ir muy bien, es el ungido de Dios y luego se desvía. El otro cree servir a Dios y a la vez está peleando contra Dios. Pero en el fondo de su corazón quiere conocer a Dios. Y entonces Jesucristo se encuentra con él. Y entonces la siguiente respuesta de Pablo, que está en el verso 10, y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Se acuerdan que hay una pregunta muy importante? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién eres, Señor? Una vez que la respuesta nos ha sido dada, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús es la muestra de que Dios te ama infinitamente. Ahora tenemos que dar una respuesta también nosotros. Esa respuesta es, ¿qué haré, Señor? Si dijimos que Señor es el que
el dueño, en este caso el dueño de nuestra vida, si tenemos un dueño, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Lo que el dueño nos indique, ¿o no? Imagínense que le prestan un automóvil. Usted no es el dueño. Y dice, lo voy a vender. Y luego ya regresa y el dueño le pregunta, ¿y mi carro? Pues lo vendí. O sea, no es congruente. Si Jesús es el dueño, la pregunta central de nuestra vida es ¿cuál es su voluntad? ¿Qué tengo que hacer yo? La fe en Dios muchas veces está desviada porque mucha gente dice, es que yo creo en Dios, me encomiendo a Él todas las mañanas y le pido cuando tengo problemas. Eso es lo mismo que decir, ¿qué haré, Señor? ¿Verdad que no? Si yo a Dios me encomiendo cada mañana y le pido cuando tengo problemas, ¿quién manda en la vida? Pues yo mando, ¿no? Y cuando tengo un problema, pienso que Dios es mi ayudante y le digo, Dios, ayúdame. ¿No? O estas predicaciones de que decretes y confieses y canceles y demás, ¿no? Dios se convierte en un genio de la lámpara maravillosa. ¿Sí se acuerdan del cuento, no? Frotar la lámpara, sale el genio y le pedimos un deseo. Señor, pues se me antoja tal cosa. Decreto. Si Dios quiere o no quiere, no me importa, yo decreto. Y yo tengo fe. Y como yo tengo fe, va a pasar. Y te preguntaste si es la voluntad de Dios o no. Tenemos que explicarle a las personas cuando les hablamos de Dios, no le estamos diciendo solamente que crea que existe un Dios, sino que, ¿qué pasó, Sam? ¿Acá? Gracias. Que el cristianismo se trata no de que creo que existe Dios. El cristianismo no se trata de que me porto lo mejor que puedo. ¿No? Imagínense que el evangelio es, pórtense bien. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? El fundamento de todo lo que existe. Es algo más. No es portarse mal, por supuesto. Bueno, el cristianismo no es saber que Dios existe, creer que Dios existe, portarnos más o menos bien, ir a la iglesia, aceptar ciertos artículos de fe, celebrar la Navidad, la Semana Santa. El cristianismo es esta pregunta cotidiana a Jesús. ¿Qué haré? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Verdad que hay una gran diferencia? Tal vez usted ha creído en Dios muchos años, toda su vida, pero ya llegó el punto donde usted diga, a ver, se trata de que de ahora en adelante, de la fecha fulana de tal, yo ya no soy el dueño de mi vida. Ahora Cristo va a ser el dueño de mi vida. Eso es lo que se llama conversión. Esto que acabamos de leer es el relato de la conversión de Saúl. ¿Qué es la conversión? Así en palabras de lo que estamos diciendo, que yo era el dueño de mi vida, yo hacía lo que a mí me parecía, lo que yo creía mejor, lo que se me daba la gana, pero ahora he decidido y he invitado a Jesús que Él sea el dueño de mi vida. Así que de ahora en adelante no voy a hacer lo que yo quiero, voy a tener que preguntar, ¿qué haré, Señor? Y eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano, porque recuerdan aquellas palabras que después el propio Pablo escribirá. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es llamar adentro. Llamar adentro a Jesús para que sea ¿mi qué? Mi Señor. ¿Usted tiene un dueño? ¿Usted tiene un dueño? Alguien que
que le dice lo que tiene que hacer? Si somos muy sinceros diríamos, pues no, mi dueño soy yo. Lo que tengo que hacer, pues yo lo decido. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué se trata la conversión? Hay muchas personas que se suponen cristianas. Decimos que nuestros países son países cristianos, porque el 90% de la población o es católico o es evangélico, pero son cristianos, ¿no? ¿Son realmente países cristianos? ¿Usted cree que en un país donde predomina la violencia y el crimen, la corrupción, es un país cristiano? ¿Será que todas las personas que van a una iglesia de la que quieran son cristianas? ¿Quién es un cristiano de verdad? No, ser cristiano no es sinónimo de ser humano, ¿eh? Porque si usted va manejando y atropella a alguien y dice, me echó un cristiano. No es sinónimo de ser humano. Cristiano es, en realidad, solamente aquel que ha pedido a Jesús que entre en él y sea su dueño. Aquel que ha tenido, como Pablo, un encuentro que podemos plantear en 3 puntos distintos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo me encontré con Cristo? ¿Cómo soy ahora? Si no hay esa diferencia, ese cambio, ese momento decisivo, no ha habido conversión. ¿Cómo era Pablo antes? Fariseo, riguroso con la ley, perseguidor. Primer punto, ¿cómo era antes? Segundo punto, ¿cómo se encontró con Cristo? Le encuentro con Cristo que le dijo, ¿qué haré, Señor? ¿No? Si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿y tú desde cuándo eres cristiano? No, yo desde que nací. Entonces no es cristiano. ¿Pero cómo? Porque no nos hace cristianos ir a una iglesia. Si a pesar de que hemos ido toda la vida a una iglesia, a la que sea, no hubo un momento de ese encuentro con Cristo en el que le rendimos la vida, no somos cristianos. Somos religiosos, del título que le quiera poner, ¿no? Somos presbiterianos, metodistas, católicos, ortodoxos, pero cristianos. Y la segunda cosa, ¿cómo soy ahora? Por ahí de repente sale que el artista fulanito se hizo cristiano. Y usted ve su vida y sigue siendo igual. Dice, ¿cómo se hizo cristiano? Que el político perenganito es cristiano. Oye, ¿ya regresó todo lo robado? Pues no. Entonces no es cristiano. Que tiene que ser estos 3 puntos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo me encontré con Cristo? ¿Y cómo me cambió Cristo? Si no hay eso, no hay conversión. Y si no hay conversión, no soy cristiano. ¿Me explico? Pero eso determina la eternidad. No perdamos de vista la importancia de eso, porque tal vez alguien podría decir, bueno, pues no soy, ¿y qué? Pues es que, ¿cómo quieres pasar la eternidad? ¿Separado de Dios o disfrutando de Dios? ¿No? Eso lo decidimos en esta vida. Bueno, vamos adelante. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Cómo titulamos a nuestra plática de hoy? El que cree saber está ciego y el ciego puede ver. Así titulamos a nuestra plática de hoy. El que cree, el que ve, cree saber, ¿no? Mucha gente cree saber, pero no sabe. Nuestro orgullo luego nos perjudica, ¿no? Pregúntenle a cualquier persona, oye, ¿tú eres ignorante o sabes? No, yo sé. ¿No? ¿Quién va a decir, sí soy ignorante, soy inculto? Nadie va a decir eso. Pero lo es, ¿no? Oye, ¿y será que tú estás equivocado en tus percepciones más importantes de la vida? No, ¿cómo crees? Es más, yo te puedo dar consejos.
Pero cuando Jesús discutía con los líderes judíos, les dijo, ustedes son ciegos, pero como ustedes dicen que ven, su ceguera permanece. Fíjense qué interesante frase de Jesús. Como ustedes creen saber, como ustedes no quieren reconocer su ceguera permanece. Entonces Pablo era una persona con la vista física perfectamente sana, pero con la vista espiritual obnubilada, ciego. Y entonces un día se le aparece Jesús y lo deslumbra de tal manera que lo deja ciego físicamente, ¿no? Y también de momento Pablo tiene que entrar en tal confusión que reconoce su ceguera espiritual. No sé quién eres, Señor. Pero luego, al decirle a Jesús, ¿qué haré, Señor? Otra vez le subrayo que para Pablo, como rabino, Señor es Adonai. No se le puede decir Adonai a nadie que no sea Dios, ¿no? Pablo hablaba arameo y seguramente esto que leemos en español, que está traducido del griego, Pablo lo experimentó en arameo. Es decir, ¿en qué idioma le habló Jesús? En arameo. ¿Y qué tuvo que haber dicho? Adonai, o el equivalente a Adonai arameo, Atá, Señor, como Dios. Y en ese momento la ceguera espiritual de Pablo se curó, pero quedó su ceguera física. Y así, ciego como estaba, lo tuvieron que guiar a la ciudad de Damasco, ciudad importantísima en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy, en Siria. Y entonces dice el verso 12, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Noten que con esta explicación Pablo está intentando que las personas entiendan que su experiencia y su mensaje no es antijudío, no es contra la ley de Moisés. Es algo más. La ley de Moisés apuntaba hacia una plenitud. Y la plenitud no es la negación, sino el cumplimiento de la ley. Y por eso Pablo insiste, a ver, este Ananías, al que yo me encontré ahí en Damasco, era un judío cuidadoso de cumplir la ley, y todos los judíos de la ciudad de Damasco son testigos de que era una persona creyente, una persona justa en la ley, ¿no? Sí vemos el por qué. ¿Por qué está interesado Pablo? Porque quiere establecer no solo un mensaje emocional. El problema es que los mensajes de hoy en la iglesia y fuera de la iglesia en su mayoría son emocionales. ¿Qué pasaría si ahorita yo empiezo a gritar, aleluya hermano, Dios está aquí, siéntalo? A lo mejor te dice, ay, ahora sí el pastor, ahora sí estuvo ungido. Pero eso no sería más que emocional y no estaríamos dejando nada profundo. Así es la política, así son los comerciales, así es todo lo que nos quiere motivar en la vida. El problema del lenguaje es que no solo sirve para comunicar, el lenguaje también sirve para distorsionar la realidad. Cuando cambiamos el significado de las palabras o cuando eliminamos palabras, no queremos que ciertas palabras aparezcan en nuestro vocabulario. Ya no hay cojos, hay capacidades diferentes. Ya no hay negros, ni el negrito Bimbo siquiera, ¿verdad? Ya no hay razas, ya no hay... Es más, ya no hay pobreza, hay rezagos. Ya no hay países pobres, están en desarrollo. ¿Sí? O sea, los eufemismos para que no veamos la realidad. Entonces, quien determina los conceptos del lenguaje
para borrar su real significado, están usurpando el poder. Y tenemos que tener muchísimo cuidado para nosotros qué significan las palabras. ¿Qué significan las palabras? ¿No? Cuidado, porque ahí empieza el engaño. Incluso el lenguaje vacío. Nos pueden decir muchas cosas que no son más que lenguaje vacío. Por eso Pablo está muy interesado en que la cosa se entienda bien en profundidad. Ananías tiene testimonio de los judíos. Ananías vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahora Pablo es una persona que puede ver físicamente y espiritualmente. Y él dijo: el Dios de nuestros padres. A veces tenemos que ponernos en las sandalias de los judíos de aquel tiempo, ¿no? Que viven en una cultura politeísta. Hablar de Dios siempre implicará la pregunta: ¿cuál Dios? En ese mundo grecorromano donde hay tantos dioses y diosas, ¿no? ¿No estará Pablo predicando a otro Dios que no es el Dios de la ley de Moisés? Cuando Ananías le dice a Pablo: el Dios de nuestros padres. ¿Cómo se dice en el Antiguo Testamento esa frase? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. El justo aquí es el título del rey Mesías que se estaba esperando, el que establecería el reino de Dios, el único reino justo posible. No hay gobierno humano verdaderamente justo. Habrá unos peores y otros más peores, pero justo solamente el reino de Dios, ¿no? No quiere decir que no participemos en la sociedad. Hay que participar de la mejor manera. Hay que amar a nuestro país y, por supuesto, eso de la manera concreta quiere decir amar hasta a mi vecino, ¿no? Porque es muy fácil ir a una manifestación donde diga paz y amor, pero donde puedo linchar al que no esté de acuerdo conmigo. Pero tengo que saber, para no dejarme arrastrar, que solo el reino de Dios puede ser justo. Pero a Pablo se le dice: tú estás escogido para entender la voluntad del justo, en este caso es Jesús, y oigas la voz de su boca, porque, verso 15, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo quiere decir que me consta algo. Jesús se le ha aparecido. El resucitado se le ha aparecido. El domingo pasado estuvimos celebrando la resurrección de Jesús. Jesús se le ha aparecido a Pablo, el Jesús resucitado. Todo esto que estamos leyendo aquí no es posible si Jesús no hubiera resucitado. No es una aparición desencarnada, no es un espíritu el que se ha aparecido a Pablo. Es Jesús que ha resucitado. Y la predicación, el centro de la predicación apostólica, el centro del evangelio, el centro mismo de nuestra fe, es que Jesucristo ha resucitado físicamente. Valga subrayarlo, ¿no? Jesucristo ha resucitado físicamente. Y eso significa que nosotros vamos a resucitar, ¿no? Que el mensaje cristiano tiene un componente, una enseñanza que no hay en ningún otro. Voy a tener que darle la espalda a los del coro. No me molesta el sol, pero parece que a la cámara sí le molesta.
Solo el cristianismo habla de resurrección de nuestros cuerpos. Ninguna otra religión. Considere eso cuando se pregunta la diferencia entre religiones. Entonces dice el verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿No? Pablo debe confesar a Jesús como el Señor, aceptar el perdón de los pecados, y eso, como se hacía en la iglesia primitiva, era a través del acto de ser sumergido en agua. El acto del bautismo en sí no lava pecados. El acto del bautismo en sí no tiene ningún poder. No es que la persona que me bautiza tiene unos poderes especiales. No es que el agua en donde me van a meter es un agua bendita o algo así. No es un agua que como agua, como tal, me quita los pecados, ¿eh? Y hay que decirlo porque hay creyentes que sí andan confundidos en eso. Algunos dicen, no, en alberca no se valen los bautismos, porque al segundo se le pegan los pecados del primero. Sí, de veras. No es el bautismo, no es un acto mágico. El bautismo es un símbolo. El bautismo y las palabras del bautismo, cuando van acompañados por la fe del que se bautiza, no son más que el símbolo de la entrega que está haciendo esa persona a Cristo, de la invocación que está haciendo para que sea su Señor. Y por supuesto, y más importante todavía, de lo que Dios está haciendo con la persona. Porque cuando nos convertimos, sí es importante la parte nuestra. Estoy rindiendo mi vida a Cristo. Le estoy pidiendo que sea mi Señor. Estoy teniendo la fe de que me perdona mis pecados. Esa es mi parte, pero ¿cuál es la parte de Dios? Me está perdonando, me está aceptando como su hijo, me está haciendo parte de su iglesia, me está dando el Espíritu Santo. Es más lo que hace Dios, ¿no? De hecho, la salvación es algo que hace Dios, no es algo que hago yo. Entonces invita a Pablo a bautizarse, ¿sí? Y luego, verso 17. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Pablo, como judío, pues seguirá asistiendo al templo judío, regresa a Jerusalén, ya no con aquel grupo de prisioneros a los que va a castigar. Regresa solo, totalmente transformado. Y visita el templo de Jerusalén y ahí tiene una visión. Con este relato Lucas quiere mostrarnos la continuidad en la obra de Dios entre el ministerio de los profetas y el ministerio apostólico. ¿Quién tuvo una visión en el templo? Digo, antes de Pablo, los profetas. Isaías, ¿no? Isaías capítulo 6. Veía yo al Señor en el templo, en un trono alto y sublime. Pablo tiene esta visión en el templo, en un éxtasis, una revelación, que sin perder la conciencia, de cualquier manera tiene acceso a la dimensión divina. Y entonces la visión le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Al final de la vida, Pablo morirá en el martirio por servir a Cristo, pero no ha llegado el tiempo. Por eso la visión le dice, ahora que te van a matar aquí los judíos. ¿Notan el contraste? Pablo era un judío muy reconocido y se fue a perseguir cristianos por concebir que estaban en contra del judaísmo. Regresa diciendo, el equivocado era yo, ahora ¿quién lo quiere matar? Los judíos, ¿no?
Bueno, entonces tiene que salir de Jerusalén. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ya empieza Pablo a ser un testigo, ¿no? Lo que yo hacía, lo que yo era, debería ser suficiente para que me escuchen, para que entiendan por qué yo estaba equivocado y por tanto ellos también están equivocados. Debería ser suficiente, pero no es suficiente. Recuerdan, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué no es suficiente? Dar argumentos racionales. Porque la mayoría de las personas no discute con argumentos racionales, sino emocionales, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? El fanatismo es yo tengo razón y no te quiero ni oír, y si sigues, te voy a golpear. ¿Sí? No hay esta posibilidad. Les decía, ¿acaso habría un argumento verdaderamente racional para matar a Cristo? En la historia de la filosofía, después de la argumentación que da Sócrates, rigurosa, uno diría, convence a cualquiera. No se convencen y lo matan, ¿no? Es decir, no pensemos que la razón, que debería de ser, por supuesto, pero no pensemos que es lo que rige la vida de los hombres. Lo que rige la vida de los hombres son las pasiones, ¿no? A veces los analistas piensan que va a suceder lo deseable, lo que sería mejor. Es más fácil que suceda lo que las pasiones van a dictaminar, lo que el mal, lo que el crimen va a realizar. Tenemos que ser cuidadosos, pero Dios aquí le da a Pablo esta instrucción y Pablo dice, bueno, pues yo, acuérdense, ¿qué hacía yo? Cuando mataron a Esteban, yo fui el testigo de calidad de su blasfemia, entre comillas, para que lo mataran. Esteban, el primer mártir cristiano. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. A ver, otra vez pongámonos en las sandalias de los judíos, ¿no? Este rabino que reconocíamos tanto, ahora nos viene a decir que estamos equivocados. No solo que estamos equivocados, sino que nuestro Dios, el Dios de Israel, está preocupado no por nosotros, sino por los impuros, los incircuncisos, los no judíos, los gentiles. Es para las pasiones, las emociones, es verdaderamente molesto, ¿no? Tan molesto, termino con el verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hay que matarlo. Es lo que les decía. Hay una respuesta racional, hay una contraargumentación lógica, hay unas pruebas que presentar. Las pasiones nada más. El hombre sin Dios está sujeto a sus pasiones. Y si algo molesta a la manera cómoda en que somos dueños de nuestra vida, nos vamos a enojar. Por eso la conversión es decir, no quiero ser el dueño de mi vida. No quiero seguir en mi propia comodidad. Ni estando ciego decir que no estoy ciego. Quiero reconocer que necesito saber, que necesito aprender. Quiero no sentirme cómodo porque quiero una vida mejor. Quiero lo mejor de Dios para mi vida. Y no quiero ser el dueño y el que decida todo lo que voy a hacer. Quiero que Dios sea mi dueño, ¿no? Podemos aprender esto de nuestra historia. Bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios esto. Así como un día Saulo se encontró contigo, nosotros queremos
reconocerte como el Señor, como Dios, como el justo, como el dueño de nuestra vida. Hoy te pedimos que no estemos conformes como vivimos, que no queramos seguir sujetos a nuestras pasiones, sino que hoy podamos decidir escuchar tu voz, preguntarte cuál es tu voluntad para no ser dueños de nuestra vida, que tú seas el dueño de cada día de nuestra existencia, el dueño de nuestros pensamientos, de nuestros planes, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra familia. No queremos suponer que somos sabios, que siendo ciegos pretendemos ver. Ilumínanos, danos la visión de ti y de tu voluntad. Por eso hoy, con todo nuestro corazón, queremos elevarte una plegaria expresada en la gran pregunta: ¿qué haré, Señor? Queremos conocer, entender y hacer tu voluntad y nada más. Entendemos que cualquier otra cosa es desperdiciar la vida, que cualquier otro camino es vivir en la intrascendencia, en aquello que no vale la pena. Más allá de lo que nos gusta y lo que deseamos, queremos preguntar y rendirnos a la respuesta: ¿qué haré, Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda y por los fieles, hermanos. Y igual